Bueno, continuando con la resolución de problemas de dinámica, traemos un problema muy interesante para plantear matemáticamente la ligadura de las aceleraciones en un caso de poleas compuestas. Tenemos un sistema de poleas, una cuerda y masas como se muestra en la figura. Se tiene la masa M1 de un valor de 40 kilogramos y se desean saber dos cosas. Para empezar, el valor de la masa M2 para que todo este sistema esté en reposo. Y en un segundo paso, sabiendo el valor de M2 en 30 kilogramos, hallar el valor de las aceleraciones y de la tensión de la cuerda. Bueno, vamos con el segundo paso, que sería la representación. Si bien este problema ya viene bastante bien representado por la figura inicial, vamos a agregarle, por ejemplo, la aceleración de la gravedad y datos importantes como la numeración de las poleas y el dato de que la masa de las poleas y de la cuerda es despreciable. Tercer paso de la resolución, vamos a dibujar los diagramas de cuerpo aislado de todas las masas que actúan en nuestro sistema y vamos a tomar como un sistema de referencia inercial a la Tierra. Yendo por partes, sobre la masa 1 actúan el peso y la tensión de la soga. Sobre la polea 1 actúan las tensiones de la soga sobre ambos extremos y una fuerza en el eje, en el medio, que la sostiene. Sobre la polea 2 actúan la tensión de la soga sobre sus extremos y una tensión extra, que es la que va a ser la cuerda que sostiene la masa M2. Finalmente, sobre la masa M2 actúan su peso y la tensión de la soga. Las reacciones que faltarían enunciar serían la tensión de la soga sobre el techo, la fuerza en el eje también sobre el techo y los pesos, las reacciones del peso sobre la Tierra. Yendo al cuarto paso de la resolución, vamos a plantear el segundo y el tercer principio de Newton. Se toma como un eje positivo hacia abajo, entonces, yendo al segundo principio de Newton, vamos a ver para cada una de las masas cómo queda el balance de fuerzas. Para la masa 1, obtenemos que el peso, positivo hacia abajo, menos la tensión, que es negativa porque va hacia arriba, queda igual a la masa por aceleración. Para la polea 1, tenemos que la sumatoria de fuerzas, es decir, las dos tensiones menos el peso, va a ser igual a 0, porque esa polea está siempre quieta. Para la polea 2, tenemos que la tensión 4 menos las tensiones 2' y 3 van a ser igual a la masa de la polea por su aceleración. Pero sabemos que la masa de la polea es despreciable. Por lo tanto, podemos hacer esto igual a 0 también. Finalmente, con la masa M2, sabemos que su peso menos la tensión 4' nos va a dar igual a masa por aceleración 2. Luego, continuando con el tercer principio de Newton, podemos decir que cada una de las fuerzas que tienen una reacción en nuestro propio sistema van a ser iguales, su fuerza y la reacción. Por lo tanto, T1 va a ser igual a T1', T2 a T2', T3 a T3', T4 a T4' y finalmente la fuerza en el eje con su reacción sobre el techo. Continuando con el quinto paso, escribimos las formulaciones para las fuerzas conocidas, que en este caso se reducen a los pesos. Entonces tenemos que el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad y el peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Siguiendo, vamos al sexto paso, que sería el análisis del sistema de ecuaciones y las ligaduras. Primero vamos a hacer un análisis del sistema de ecuaciones. Podemos ver que la ecuación para la polea 1 no nos agrega información, ya que tenemos una ecuación con una incógnita que no deseamos averiguar, por lo tanto ya la quitamos de nuestro sistema. Luego, en las ecuaciones del tercer principio de Newton, podemos ver que tres de estas ecuaciones corresponden a la misma soga, que sería la soga 1, que ahora se aclaró acá con verde en nuestro diagrama. Mientras que la tensión 4 corresponde a la soga 2. Por lo tanto, podemos aclarar que todas las tensiones 1, 2 y 3, podemos decirle T, que es la misma tensión. Mientras que la tensión 4 la mantenemos con su nominación. Luego, a partir de esta información, podemos hacer una reducción de nuestro sistema para hacer un análisis más acertado y simple. Por lo tanto, nos queda para la ecuación de la masa 1, que M1 por G menos la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Esta tensión que está acá sería la tensión de la soga 1. Luego, para la polea 2, podemos decir que la tensión 4 menos 2 veces la tensión de la soga 1 va a ser igual a 0. Y finalmente, para la masa 2, podemos decir que la masa 2 por la gravedad menos la tensión 4 va a ser igual a la masa 2 por su aceleración. Continuando con el paso 6, vamos a tratar de encontrar una expresión que nos ligue a las aceleraciones. Para eso vamos a hacer un pequeño análisis con nuestro diagrama inicial.
Lo primero que vamos a hacer es establecer matemáticamente los valores de las posiciones de los radios y de las longitudes de las cuerdas. Entonces, vamos a plantear, de acuerdo a nuestro sistema de referencia inicial, que era positivo hacia abajo, contando desde el techo, vamos a llamar Y1 a la posición de la masa 1, Y2 a la posición de la masa 2, H a la posición que es invariable del centro de la polea 1, L2 a la longitud de la soga 2, que también es invariable, y vamos a tomar a la longitud de la soga verde de la soga 1 por tramos. Vamos a tomar el tramo A, el tramo B, C, D y E. Es importante aclarar también que vamos a denominar R1 y R2 a los radios de las poleas. Bueno, tenemos como dato que la longitud de la soga 1, si bien la tenemos por tramos y la longitud de cada tramo puede variar, la longitud total va a ser constante en el tiempo y la vamos a llamar L1. Y está compuesta por la suma de las longitudes de los tramos A, B, C, D y E. Aquí lo que hacemos es escribir las expresiones según nuestras variables para cada una de esas longitudes. La longitud del tramo A va a ser igual a la posición de la masa M1 menos esa constante H. La longitud del tramo B va a ser siempre pi por el radio 1. La longitud del tramo C, que es este que tenemos acá, va a ser igual a la posición de la masa 2 menos las longitudes constantes L2 y H. La longitud del tramo D va a ser pi por radio 2 y finalmente la longitud del tramo E va a ser la posición de la masa M2 menos la longitud de L2. Continuando con la ligadura de las variables, podemos observar en esta ecuación que la longitud de la soga 1 va a depender de las distancias de las masas al techo, que son variables. Es decir, que la Y1 y Y2 pueden variar. Pero acá podemos observar que como la suma debe dar siempre un valor constante, estas variables están ligadas entre sí. Y1 y Y2 no son independientes. También podemos decir que como la longitud es constante en el tiempo, su derivada respecto del tiempo debe ser igual a 0. Y realizando esa derivada sobre la expresión que tenemos previamente, podemos decir que la derivada de Y1 más la derivada de Y2 y otra vez la derivada de Y2 son igual a 0. Todas las demás cosas que nos aparecen acá son constantes y por lo tanto tienen derivada igual a 0. La derivada de Y1 respecto al tiempo es la velocidad 1 y la derivada de Y2 respecto al tiempo es la velocidad 2. Por lo tanto la ecuación se resume a que la velocidad 1 más 2 veces la velocidad 2 va a ser igual a 0. Y realizando otra vez la operación de derivar, llegamos a la ecuación de ligadura que necesitamos, que dice que la aceleración 1 más 2 veces la aceleración 2 es igual a 0. Esta ecuación nos da algo de información que es fácil de interpretar. Por ejemplo, que si la aceleración 1 es positiva, la aceleración 2 debe ser negativa. Algo que nos suena lógico, ya que si la masa 1 baja, es de esperar que la masa 2 suba. Continuando con la resolución del problema, nuestra ecuación de ligadura la llevamos hacia nuestro sistema de ecuaciones inicial y ahora se convirtió en un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, por lo que es un sistema cerrado que se puede resolver algebraicamente. Dejamos la resolución algebraica como tarea y se pueden obtener las expresiones para la aceleración 1, la aceleración 2 y la tensión. Obsérvese que el signo menos que correspondería a la aceleración 1 respecto de la aceleración 2 está involucrado dentro del paréntesis en el cambio de las variables. Teniendo esas expresiones, se pueden hacer simples verificaciones, ya que, por ejemplo, si la masa 1 es igual a 0, es de esperar que la masa 2 caiga con la aceleración de la gravedad. Y de hecho se puede ver que si la masa 1 vale 0, la aceleración 2 quedaría m2 por g dividido m2, que es efectivamente g. Lo mismo ocurre si la masa m2 es igual a 0, es de esperar que la aceleración 1 sea igual a la gravedad. Y de hecho se obtiene que la aceleración 1 en ese caso sería 4g por m1 dividido 4m1. Por lo tanto nos queda efectivamente igual a la gravedad. Y finalmente, si cualquiera de las dos masas es igual a 0, también es de esperar que la tensión de la soga sea 0, y eso es fácilmente observable en este producto. El noveno paso, que sería la cinemática, en este caso no es requerido, por lo tanto avanzamos directamente al paso 10º, que serían las consignas. La primera consigna era averiguar cuánto tenía que valer la masa m2 para que nuestro sistema esté en reposo. En reposo quiere decir que las aceleraciones, las velocidades, sean 0. En este caso, como parte de velocidad igual a 0, necesitamos que las aceleraciones sean nulas.
haciendo 0 la aceleración 1 en esta expresión, obtenemos que 0 tiene que ser igual a 2g por un paréntesis dividido en denominador. De esta expresión, lo único que puede valer 0 es este paréntesis. Y de ahí obtenemos que la masa m2 tiene que ser igual a 2 veces la masa m1. Continuando, el paso B nos pide averiguar las aceleraciones y la tensión para un valor de masa m2 de 30 kilogramos. Simplemente tenemos que reemplazar los valores en las expresiones obtenidas y obtener los resultados, y se obtiene una aceleración 1 de 5,16 metros por segundo cuadrado, una aceleración 2 de menos 2,58 metros por segundo cuadrado y una tensión de 186 newtons. Fíjese el signo opuesto de las aceleraciones, y según nuestro sistema, la aceleración 1 va a ser hacia abajo y la aceleración 2 hacia arriba. Vamos a realizar algunas observaciones sobre este sistema que tenemos en la figura, que podemos decir ahora que es el principio del aparejo. ¿Sí? ¿Por qué? Es una maquinaria muy importante, ya que permite multiplicar la fuerza. Eso no se dijo cuando se planteó la dinámica, pero puede observarse en la segunda ecuación que la tensión que aparece sobre la masa 2 es el doble de la tensión que se puede aplicar sobre la cuerda 1. Eso también se puede observar en los resultados de las consignas, ya que con una masa más pequeña en 1 se puede mantener el sistema en reposo una masa m2 del doble de su tamaño. Esto permite la construcción de máquinas que multiplican la fuerza, es decir, realizando poco esfuerzo se puede levantar pesos de gran tamaño.